Aquí les habla Eric Soto. Nuevamente bienvenidos a nuestros entrenamientos. Les recordamos que estamos teniendo entrenamientos los días martes y jueves enfocados a temas de ventas y preventa. Los días miércoles estamos enfocados a temas de postventa y todo lo que tiene que ver con servicios y configuración de plataforma. Eh, y los días viernes estamos en nuestras sesiones de valor agregado al negocio, en donde de manera agnóstica queremos traerles a ustedes una serie de conocimientos enfocado a lo que se llama comúnmente como habilidades blandas o soft skills, que ayudan a complementar esos conocimientos que ustedes deben tener para mejorar sus procesos de venta, preventa, postventa y en general todo el proceso consultivo que hacemos en el área de tecnología. Esto, nuevamente, bienvenidos a este entrenamiento. Por favor, recuerden modificar su nombre dentro de la plataforma, colocando nombre, apellido y al final el nombre de la empresa a la que pertenecen. Esto nos va a ayudar a recopilar información de la asistencia, seguir mejorando nuestro proceso de training y poder hacer un seguimiento de las personas que han asistido con regularidad para la acreditación que vamos a hacer al final de este proceso. Entonces, regálenme un segundo, les comparto pantalla y arrancamos nuestro entrenamiento del día de hoy. Bien, ¿me confirman por favor que ya están viendo mi pantalla? Sí, ya lo vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les comenté, el día de hoy les traemos un entrenamiento enfocado a las sesiones de valor agregado al negocio y vamos a hablar puntualmente de una de las partes del ciclo de ventas que vimos en nuestra sesión de hace 15 días, que estaba enfocada a la calificación de oportunidades. Vamos a ver cuáles son las mejores prácticas asociadas a calificar oportunidades de manera adecuada, cuáles deberían ser las estrategias y los métodos que deberíamos utilizar y algunos tips que podemos identificar en ese proceso para que nuestra identificación y calificación de oportunidades sea adecuada. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y damos inicio a nuestro entrenamiento. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a ver rápidamente? Vamos a ver concepto general de qué es la calificación de oportunidades, en dónde la ubicamos dentro del ciclo de ventas. Vamos a ver la relevancia que tiene el equipo de marketing y el equipo de ventas, el equipo comercial. Recuerden que siempre que nosotros hablamos del equipo comercial, estamos hablando de esa dupla que hace parte del equipo netamente comercial, que son los gerentes de cuenta, que son los que van a buscar las oportunidades, desarrollar las oportunidades desde el punto de vista comercial, pero también el equipo de ingeniería preventa que juega un papel muy importante en todo este proceso de calificación de oportunidades, de presentación de producto, de responder a ciertas inquietudes que tiene el cliente frente a una tecnología o frente a algún competidor del mercado. Y el apoyo que hay evidentemente del equipo de marketing. Algunos de ustedes, si lo vieron el día lunes, ciertos lunes vamos a tener algunos entrenamientos puntuales en temas de marketing. No lo tenemos de manera recurrente todos los lunes, pero los invitamos a que estén pendientes de ese ciclo de capacitación y de la información que les comparte el equipo aquí local de Colombia con la información de los entrenamientos, porque el día lunes puntualmente tuvimos justamente un entrenamiento enfocado a el área de marketing y cómo el área de marketing justamente ayuda a que ese proceso de venta pues sea mucho más efectivo. Bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre dos conceptos que se llaman MQL y SQL, ¿sí? Es dos formas de clasificar
esas oportunidades cuando tienen cierto nivel de madurez dentro del proceso. Vamos a ver rápidamente también cómo es puntualmente el proceso de calificación para entrar a hablar de los tipos de estrategia. Ahí en los tipos de estrategia vamos a hablar de 4 estrategias puntuales de calificación de oportunidades. Vamos a ver cuáles son los requisitos, las diferencias y cómo yo puedo comparar estos métodos o estas estrategias y en qué casos debería yo utilizar una, la otra o tal vez una combinación de este tipo de estrategias. Y ya para cerrar nuestra sesión vamos a hablar de cuáles son las mejores prácticas. Bien, algunos tips, algunas preguntas claves, algunos elementos que ustedes pueden tener en cuenta para desarrollar de mejor forma la calificación de oportunidades. Entonces arranquemos hablando del concepto general de calificación de oportunidades. Cuando nosotros hablamos de calificar correctamente una oportunidad, evidentemente tenemos que tener como punto de partida nuestro ciclo de ventas. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos una sesión donde hablamos de cuáles eran las mejores prácticas dentro del ciclo de ventas, hablamos de la venta tradicional o la venta transaccional y del otro tipo de venta que es en el que estamos todos los que estamos aquí en esta sesión, que es la venta consultiva. En esa sesión hablamos que la venta consultiva se caracteriza justamente por tener un proceso de consultoría en donde los ciclos de venta realmente son mucho más largos que una venta transaccional, que adquirir, por ejemplo, un periférico, que adquirir un dispositivo móvil. Aquí hay un proceso de consultoría en donde tenemos que identificar las necesidades del cliente, saber cuáles son sus problemas alrededor de la infraestructura tecnológica, cuáles son sus motivaciones, toma de decisiones, etcétera. Y eso es todo lo que viene envuelto dentro de lo que nosotros llamamos el ciclo de ventas. Cómo llevamos esos 3, 4, 6, 12 meses que nos cuesta eh, cerrar una venta para eh, poderla llevar a feliz término. Eso, ese tiempo, esa inversión que hacemos nosotros, que no solamente es tiempo, porque es un tema de recursos, es un tema de eventos, es un tema de tiempo, es un tema de recursos de capital de trabajo, es decir, personas involucradas de marketing, ingeniería, los que hacen las demos, las pruebas de concepto, es lo que se envuelve aquí en esto que llamamos nosotros el ciclo de ventas. Y ese ciclo de ventas está en general desglosado en 6 partes o en 6 fases. La primera la habíamos definido como la identificación del prospecto, ¿no? Que es tratar de encontrar y contactar a clientes potenciales. De todo el universo posible que existe de clientes, empezar a filtrar o a segmentar cuáles son los posibles clientes potenciales. Aquí en este paso del ciclo de ventas nos ayudan muchísimo las áreas introductorias de ventas, es decir, aquellos perfiles más de ventas, eh, a hacer ese tipo de prospección de clientes y evidentemente aquí también hay un apoyo muy grande de el equipo de marketing. Nuestra segunda etapa, que es de la cual vamos a hablar hoy puntualmente, es la calificación de esas oportunidades. Una vez yo identifico una oportunidad, yo tengo que empezar a calificarla. ¿Por qué calificarla? Porque yo tengo que centrarme en aquellas oportunidades que realmente sí representan, valga la redundancia, una oportunidad real de negocio para la organización. Todos los que estamos aquí trabajamos en una empresa, en empresas generalmente privadas, cuyo enfoque es hacer plata, hacer dinero, hacer capital, tener un revenue, generar un margen, generar dividendos. Eso es lo que hacen todas las empresas. Bien. Y para eso tenemos que calificar las oportunidades de manera adecuada para que en esas en las que nosotros nos centramos tengamos una muy alta probabilidad de cierre de venta. Bien. Después de la calificación, existen otras fases del proceso que hoy no vamos a ver tan a detalle, posiblemente en sesiones posteriores, donde decimos, bueno, yo tengo que tomar eh, una fase de reuniones o de presentaciones en donde el cliente descubre el interés, yo le ofrezco las soluciones, cuáles son mis valores agregados, mis diferenciadores del mercado. Cuando el cliente se interesa en el producto o en el servicio, pasamos a una fase de propuesta, que es donde nosotros entregamos formalmente una propuesta técnica, comercial y económica de el producto o servicio. Y si recuerdan, aquí también hablamos mucho de tener buenas prácticas en hacer una oferta escrita con un documento muy bien detallado de qué se incluye, qué no se incluye en la oferta, etcétera, etcétera, para que no existan baches y vacíos de información en esa propuesta.
Una vez el cliente considera la propuesta, se entra a una etapa de negociación, que fue nuestra sesión de hace 8 días, donde hablamos de cómo hacer una negociación de manera efectiva, cómo encontrar puntos medios, cómo yo puedo atajar ese proceso de negociación a través de diferentes tipos de estrategias. Aquí hablamos de la comunicación verbal y no verbal, cuáles son las formas adecuadas de empezar un punto de negociación. Y una vez se da de manera exitosa la negociación, pasamos finalmente a la última fase, que es la venta o el cierre de la venta, si se da o no, para saber que seguimos con el proceso. Entonces, hoy vamos a hablar de esa segunda fase, que es la calificación de oportunidades. ¿Cómo se define la calificación de oportunidades? Entonces, la calificación de oportunidades es una parte crucial de ese ciclo de ventas que me permite construir y mantener un canal de ventas predecible. ¿Listo? Esta palabra, como siempre, la idea es que nosotros empezamos a tener ciertas palabras clave que les van a ayudar a ustedes a mejorar su proceso, y la predictibilidad es una de esas palabras claves dentro del proceso de ventas. Tener un alto grado de predictibilidad asegura un éxito en la consecución de las metas de la organización. Supongamos que ustedes tienen una organización que tiene que vender 100 millones de pesos al año, ¿cierto? Y esos 100 millones se dividen entre las diferentes unidades de negocio, y cada unidad de negocio es responsable del cumplimiento de su parte de la cuota para el aporte que se tiene que hacer a final de año. Bien, esa predictibilidad está asociada a qué tan efectivos son los grupos de trabajo o las unidades de negocio en cumplir esa meta. Entonces, si en este ejemplo de los 100 millones de pesos yo tengo 5 unidades de negocio, diríamos que en un cálculo rápido de a 20 millones de pesos por cada unidad de negocio es lo que debería ser la cuota a cumplir por cada uno de los equipos de trabajo. La predictividad se mide en qué tan exacto y qué tan bien yo cumplo el cumplimiento de esos 20 millones de pesos o 100 o lo que sea. Y es precisamente qué tan predecible soy. Y eso se hace a través de cierto tipo de capacidades y estrategias en la parte de ventas, de prospección, de calificación de oportunidades, para decir, bueno, este mes yo voy a traer 600.000 pesos, voy a traer 1 millón de pesos, voy a traer 20 millones de pesos, o simplemente este mes voy a traer simplemente $2.000 porque no hay más oportunidades, porque los clientes están en una contracción económica, porque hay, no sé, procesos externos. Pasa mucho, por ejemplo, en los procesos de cuando elegimos presidente, ¿no? Cada vez que hay un ciclo de 4 años donde se elige el gobierno, todos esos procesos afectan el ciclo comercial, y los account managers, o sea, los asesores comerciales, tienen que entender muy bien el comportamiento de ese ciclo para identificar esos factores externos y saber cuál va a ser su predictibilidad. Es decir, yo sí voy a cumplir, no voy a cumplir, esto se va a posponer. Y ojo, porque la predictibilidad es un arma de doble filo. Si yo digo que tengo que hacer 20 millones de pesos, ¿cierto? Al finalizar el año, y al final los hago 19 millones y medio, 19 millones 820, pues tengo un muy buen alto nivel de predictibilidad, y mis KPIs desde el punto de vista de ventas van a ser bastante exitosos. Pero si yo tenía que hacer 20 millones de pesos, ¿cierto? Y al final hago una cuota de 40 millones. Esto tiene dos implicaciones, ¿no? La primera, pues es un elemento positivo, ¿no? Y es perfecto. Usted no solamente cumplió su meta de 20, sino que la sobrecumplió. O sea, hizo un sobrecumplimiento del 100% de su cuota, porque debería traerle a la organización 20 millones de pesos, le trajo 40. Entonces, por ese lado, hay aplausos, por ese lado hay muy buenos comentarios, porque se está sobrecumpliendo la meta de ventas, y eso pues efectivamente es beneficioso para el negocio. Pero desde el punto de vista de predictibilidad no es tan bueno. ¿Por qué? Porque aunque los 40 millones de pesos son un indicador exitoso de venta, pues yo no estoy siendo muy predecible. Algo falló en el proceso de calificación de oportunidades para que la predictibilidad fuera tan mala, ¿no? Yo dije que iba a traer 20, al final traje 40. Algo pasó, apareció un proceso al final del trimestre, del último trimestre, que me hizo hacer eso, o yo no informé de manera adecuada durante todo el año cómo iba ese proceso, etcétera, etcétera.
Entonces, lo primero que quiero que se lleven en cuenta es esa palabra predictibilidad. Hay que calcular y controlar más bien esa predictibilidad porque es la que le va a permitir a ustedes tener éxito en sus indicadores de venta. Si no tuviéramos un proceso de calificación de oportunidades, se corre el riesgo de perseguir una serie de clientes potenciales que no van a tener impacto o su impacto va a ser muy poco. Es decir, no vamos a saber hacia dónde poner nuestra energía y nuestros recursos. Los recursos al final son finitos, ¿sí? Nuestro tiempo es finito, nuestra capacidad de escuchar es finita, ¿sí? Yo no puedo atender dos llamadas exactamente al mismo tiempo, tengo que atender a una, colgar y atender a la siguiente, o lo mismo si va a haber una reunión presencial, no puedo estar, no tengo el don de la omnipresencia de estar en dos sitios al mismo tiempo. Entonces yo tengo recursos finitos y esos recursos finitos yo tengo que saber en dónde los enfoco. Entonces, sin un proceso adecuado de cualificación de oportunidades, pueda posiblemente a gastar mucha energía y muchos recursos en clientes que no tienen impacto. Esto va a resultar en pérdida de tiempo, energía, ¿sí? Y se desgasta no solamente el equipo de ventas, sino hay un enfoque o hay un impacto en el equipo de ventas, marketing, desarrollo de ventas, preventas, en todo el equipo. Bien. Si bien no existe una forma incorrecta de calificar oportunidades, ¿no? Aquí vamos a presentar cuatro metodologías muy utilizadas, pero al final no son una bala de plata para calificación de oportunidades, son simplemente un framework, un libro de mejores prácticas, una sugerencia. Al final, cada organización empieza a definir cómo es su proceso de calificación de oportunidades. ¿Por qué? Porque al final el componente de la experiencia de la empresa también cuenta, ¿no? Si a una empresa le sirve X metodología, tal vez muy personal, tal vez muy propia, de llevar a cabo su calificación de oportunidades y le funciona, pues hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hay que seguir eh, aplicándolo porque está funcionando y está trayendo los resultados exitosos. Bien, aunque no existe precisamente algo que sea literalmente obligatorio dentro del proceso de calificación, pues existen algunos procesos, algunas estrategias, algunas metodologías que van a permitir que los procesos sean más eficaces y que se traduzca al final en más ingresos generados, ¿no? Recuerden lo que les mencioné, el objetivo de la empresa es hacer plata, ¿sí? Y la mejor forma de hacer plata es utilizar los recursos de manera adecuada. Esa calificación de oportunidades abarca componentes objetivos y subjetivos, ¿bien? Ahorita cuando entremos en la metodología lo vamos a ver mucho más tangiblemente, y es que el asesor de ventas tiene que tener dos posturas, una postura objetiva que es desde el punto de vista del proyecto, ¿sí? Yo voy a vender un proyecto de $50.000 que incluye una solución de fibra óptica con ONUs, OLTs, splitter, medios de transmisión, etcétera, etcétera, access point. Bueno, perfecto. Pero también tienen que tener en cuenta elementos subjetivos y es tener en cuenta al cliente, a su forma de comprar, a su forma de negociar, a su forma de adquirir tecnología, a su forma de trabajar, a sus procesos. Entonces, esto al final el proceso de calificación de oportunidades termina siendo una conjunción entre elementos objetivos y subjetivos. Bien, las empresas que se dedican al B2B, al business to business, que en general son todas las que estamos aquí y en las que trabajamos nosotros, eh, pueden calificar las oportunidades de forma objetiva recopilando algún tipo de información. Aquí empezamos a hablar de cuáles son esos insumos que me permiten empezar a tener un proceso adecuado de calificación de oportunidades, ¿no? Uno muy básico, ¿sí? ¿Quién es el cliente? Y desde el punto de vista, podemos hacerlo desde el punto de vista eh, de empresa, ¿no? Entender qué es la empresa, a qué industria se dedica. Eso lo veíamos por allá en el ciclo de ventas. Pero aquí en la calificación de oportunidades podemos ir a otro tipo de información que aunque parece más básica, también agrega mucho más información. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su edificio? ¿Sí? O sea, ¿qué tantas oficinas tiene? Eso refleja cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tanto grado de inversión tiene la empresa? ¿Qué tantos empleados tiene? ¿Cómo maneja su imagen corporativa? Y créanme que eso parece un elemento mínimo, pero empieza a reflejar ciertos comportamientos del cliente. No sé si a ustedes les ha pasado, les llega una cuenta, una oportunidad, un cliente, y ustedes dicen: "Bueno, este cliente yo no lo he escuchado nunca", ¿no? Se meten a la página web,
¿sí? Una de las prácticas que hacemos todos y empezamos a indagar información de cuáles son sus clientes, de cuáles son sus proveedores, cuáles son las marcas que representa, si tiene oficinas locales, si no tiene oficinas locales, etcétera, etcétera. Y muchas veces esa información que aparece ahí en la página web es una información que está inflada, ¿sí? Que no refleja la realidad de la organización. Entonces, en una página web, un cliente puede decir, yo tengo una empresa que somos multinacional con presencia en 7 países en Latinoamérica y 20 años de experiencia, bla, bla, bla. Va usted mira y no tienen ni siquiera oficinas, no tienen eh, puntos donde recibir mercancía, etcétera, etcétera, tercerizan todo. Entonces, no quiere decir que esté mal, puede que existan empresas que funcione de esa manera, pero sí les deja ver a ustedes ciertas características del comportamiento del cliente. Bien, número de empleados a tiempo completo, a tiempo parcial, cuántos son directos, cuántos son tercerizados, ¿cierto? Cuántos tiene dedicados al equipo de ventas, cuántos tiene al equipo comercial, cuántos tiene al equipo de soporte, ¿sí? Eso también refleja muy bien el comportamiento de la organización y nos va a permitir calificar la oportunidad más adelante, ¿bien? Este es súper clave, ¿no? Es algo que se mira de entrada y que también refleja el comportamiento de la empresa y es los estados financieros, ¿sí? Y si no tenemos acceso a los estados financieros, pues más o menos una información de la cantidad de ingresos generados por año. ¿Cuánto vende esa persona al año? ¿Sí? ¿Cuál es su ganancia? Y ahí es importante ver y empezar a tener conceptos entre utilidad y venta, ¿no? No es lo mismo la utilidad que la venta. Una empresa puede vender 100 millones de dólares y tener una utilidad muy grande o vender 100 millones de dólares y tener una utilidad muy pequeña. Y esto también refleja cierto nivel de salud financiera y de estabilidad de la organización a la hora de un proceso comercial. Bien, por ejemplo, muy útil y muy usado en los procesos de gobierno. ¿Cuál es el presupuesto anual? ¿Sí? Los presupuestos de las entidades gubernamentales y las entidades públicas realmente es información pública. ¿Sí? El Departamento Nacional de Planeación anualmente saca un documento y un listado de cuál va a ser el presupuesto para cada uno de los rubros y cómo se va a distribuir ese presupuesto en cada una de las entidades. Esa información es pública y existen ahí cursitos y herramientas que le permiten a las personas que están enfocadas al área de gobierno a simplemente sacar ese tipo de información. Son armas, es información, son insumos que el equipo de ventas puede tener y el equipo de marketing también para empezar a calificar oportunidades y decir, ah, bueno, yo estoy trabajando con esta gobernación, con esta alcaldía, em, y sé que tienen asignado un rubro anual, semestral, como sea. O sea que sí existe una posibilidad de compra. Por lo menos una de las variables está cubierta. Bien. Y así como eso, pues hay mucha más cantidad de información. Acá sacamos alguna de la información más relevante para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Dice, a la hora de considerar candidatos potenciales o clientes potenciales, es importante tener en cuenta el sector. Mire, lo que les decía, si es sector gobierno, si es privado, si, por ejemplo, está atado a una casa matriz en Estados Unidos, en Europa, donde todas las directrices y todas las decisiones se toman en otro país o bajo otras normas, o a qué sector es. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Al sector de TI, del software, de la tecnología, pues es entender muy bien negocio. Las personas que están enfocadas a, no sé, el sector oil and gas, pues entender el sector, cómo funciona el sector, cuáles son los presupuestos, cómo son ese tipo de empresas, etcétera, etcétera. Bien, esto es más o menos una visión general de cómo es el proceso de calificación de oportunidades. Ahorita lo vamos a desglosar, pero es en general una visual de el por qué debemos tener un proceso montado. Bien. El proceso de calificación de oportunidades tiene estos elementos. El primero es basarse en la utilización de un framework de calificación de oportunidades, ¿sí? Un listado de buenas prácticas, ¿sí? Que ya estén comprobadas en el mercado. Ojo, estos frameworks pueden ser comerciales, pueden ser o pueden ser propios, como les dije, pueden ser procesos propios que el cliente o que ustedes como organización hayan desarrollado para calificar esas oportunidades. El segundo elemento que hace parte de eso, una es el proceso como tal de la calificación de oportunidades y otra es toda la información y el suministro de esa información base
que estábamos hablando, ¿no? Entonces, la información que nos suministra el equipo de marketing, en donde ellos han hecho una previa filtración de ese tipo de información. Es decir, ejemplo, hacemos un evento para hablarle a los clientes de las nuevas tendencias tecnológicas en el sector educativo, ¿sí? Y entonces asisten 50 clientes, un evento completamente exitoso. Y aquí el equipo de marketing debería tener dentro de sus recursos una parte del equipo, unas personas que califiquen esas oportunidades o esos contactos a partir de las estrategias de marketing. Es decir, bueno, ¿usted por qué asistió? ¿Ya había asistido anteriormente a nuestro evento? ¿Qué fue lo que más le interesó? De todo lo que presentamos, ¿estaba interesado en alguna tecnología en particular? ¿Cuándo quisiera tener la próxima reunión? Etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de encuestas que se hacen a través de marketing, si ustedes veían en la sesión del lunes, Catalina nos presentaba una serie de elementos de las cuales ustedes pueden apalancarse para poder hacer eso, ¿no? En Huawei tenemos, eh, ya tenemos material hecho, ya tenemos marketing construidas para poder llevarla a los clientes y eso les va a permitir empezar a tener este insumo de información mucho más sólido y mucho más filtrado, ¿no? Información de la calificación de los asesores comerciales, del equipo de ventas, de producto, ¿sí? De toda la gente que trabaja en temas de producto. A veces esto también puede ser información interna, ¿sí? Los gerentes de producto traen información de los equipos internos. Entonces, no sé, hay un desarrollo eh, en temas de Wi-Fi 8, vamos a suponer. Entonces, llegó Wi-Fi 8 y eso, pues, evidentemente va a permitir calificar oportunidades. Entonces, salió Wi-Fi 8 al mismo precio de Wi-Fi 7. Bueno, eso me va a permitir trabajar. Entonces, aquí hay una serie de información de muchísimas fuentes, ¿cierto? Las cuales yo debo pasar por un framework o por un proceso o por una estrategia de calificación de oportunidades para al final sacar dos grandes grupos. Oportunidades calificadas y oportunidades descalificadas, es decir, que ya no voy a tener en cuenta. Esas oportunidades calificadas entran directamente a lo que hablamos nosotros la vez pasada, que es el funnel de ventas o el proceso de ventas, y las oportunidades descalificadas entran a dos tipos de proceso. O como tal la descalificación de la oportunidad en donde ya a partir de varias iteraciones entendemos que en ese cliente no existe una oportunidad de negocio. O algo que se llama la crianza de la oportunidad. ¿Qué es la crianza de la oportunidad? Dejarlas en un estado en donde no las descalificamos por completo, sino empezamos a trabajarlas de una forma eh, reactiva que proactiva. Ejemplo, el cliente no va a tener presupuesto hasta el siguiente año o hasta dentro de 2 años, ¿sí? Puede que sea una oportunidad muy buena, pero por el momento está descalificada porque no hay plata. Sin embargo, yo la meto en un proceso de madurez o de crianza de oportunidades, en donde digo, bueno, yo sé que dentro de 2 años voy a estar, entonces faltando 6 meses eh, para que empiece ese proceso, vuelvo y contacto al cliente, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nosotros llamamos el funnel de ventas. Esa calificación de oportunidades, lo que nos va a permitir a nosotros es justamente esta parte central, o sea, angostar el embudo de ventas. Aquí está la captación y la captación puede ser por muchos medios, ya dijimos, eventos de marketing, marketing digital, voz a voz, eventos presenciales, existen muchas formas. Los prospectamos, los convertimos en oportunidades y aquí aparece el proceso de calificación. Cuando nosotros hacemos el proceso de calificación y sacamos esos dos grupos, oportunidades calificadas, oportunidades descalificadas o no calificadas, es que empezamos a trabajar justamente nuestro funnel de ventas y trabajamos y nos centramos justamente en ese grupo de oportunidades que me van a permitir tener una muy alta probabilidad de cierre de venta, ¿sí? No va a ser el 100%, pero sí va a tener una predictividad mucho más alta. Bien. Ventas y marketing, ¿no? Dijimos que el equipo de ventas y de marketing son los principales protagonistas en ese proceso de calificación de oportunidades. Bien.
Dentro del proceso de ventas, esa calificación de oportunidades que le permite a la organización, primero, ahorrar tiempo, ¿sí? Segundo, ahorrar dinero y tercero, ahorrar energía, que llamamos los recursos finitos. Si yo tengo un proceso de adecuada calificación de oportunidades, todo esto lo va a estar utilizando de manera bastante eficaz y efectiva. Bien, generalmente se hace a través de dos equipos principalmente, el equipo de ventas y de marketing, que son los que se encargan de la búsqueda de clientes potenciales para que un cliente realice o no la compra y se genere algún retorno de inversión a través de eso, ¿no? Esto también es importante. Acá de pronto faltó subrayar em, esta palabra, ¿no? El retorno de la inversión. Miren que una organización en esa calificación de oportunidades y en todo el proceso de venta en general gasta este tipo de recursos, tiempo, dinero y energía. Y es importante que los equipos comerciales empiecen a identificar el retorno de la inversión. Ejemplo, un evento en Cartagena donde van todas las empresas de telecomunicaciones del país. Perfecto. Un muy buen espacio para encontrar clientes potenciales, para fortalecer relacionamiento con los clientes, para posicionar productos, servicios, alguna tecnología, etcétera. Sin embargo, ir a un evento en Cartagena por 5 días, vamos a poner un ejemplo, pues tiene un costo, ¿cierto? O sea, yo veo un gasto directo que es la compra de pasajes, los hoteles, los viáticos de alimentación de esas personas, etcétera, etcétera. Hay un tiempo, ¿y qué quiere decir tiempo? Capital de trabajo, es decir, son 3, 4 personas que yo voy a tener por fuera durante una semana en donde no van a estar trabajando en sus labores normales, sino que van a estar dedicados a otro tipo de actividad. Bien, todo eso tiene que tener en cuenta la organización para mirar el retorno de la inversión y decir, bueno, oiga, nosotros vamos a gastar 20 millones de pesos en enviar a estas personas a Cartagena al evento. eh, ¿Sí vale la pena? ¿Sí vale la pena? O sea, vamos a sacar por lo menos 2, 3, 4 proyectos que fácilmente nos paguen esos 20 millones de pesos o realmente no vale la pena. Y ahí es donde se empiezan a tomar ese tipo de decisiones. Dice, es crucial implementar la calificación de clientes potenciales en las primeras etapas, ¿sí? Para justamente hacer un esfuerzo adecuado, ¿no? Garantizar que el esfuerzo que hacemos de trasnochar, de enviar a la gente a los eventos, etcétera, etcétera, tenga su recompensa, su retorno de inversión. Esa calificación de clientes potenciales le va a ayudar al equipo de ventas y de marketing a determinar varias cosas. Primero, si el cliente cumple con un perfil de cliente ideal. Esta palabra cliente ideal es bastante subjetiva, ¿no? Cada empresa sabe cuál es su cliente ideal y empieza a través de la madurez a saber cuáles son sus clientes y ya los identifica muy fácil. Dice, aquí sí hay oportunidad, aquí no hay plata, aquí sí hay plata, aquí, aunque no hay plata, ellos se la rebuscan o nos vamos con una unión temporal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Que la empresa finalmente se beneficie del producto o servicio que le estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos de cumplir una necesidad, ¿sí? Si no estoy satisfaciendo una necesidad del cliente, ¿yo puedo cerrar el proyecto? Sí, puedo cerrar el proyecto, pero el nivel de satisfacción postventa, ¿sí? O a futuro de el cliente con la tecnología posiblemente no sea la mejor, porque va a decir, hey, compré unos equipos de 200 millones de pesos y la verdad no sé qué están haciendo, ¿sí? No veo directamente el valor, no me reportan mejoras en los procesos, etcétera, etcétera. Bien, aquí hablamos nuevamente de la necesidad, que tenga un presupuesto y una autoridad, eso ya lo vamos a ver más en los tipos de estrategia, y que la empresa descubra valor, ¿no? Que trate de quitar el signo pesos de la cabeza y decir, no importa si yo lo que invierto son 20 millones de pesos o 500 millones de pesos, eh, yo le veo un valor a ese producto o a ese proyecto. Me está agregando valor, me está mejorando mis procesos, me está haciendo que mi gente sea más efectiva, etcétera, etcétera. Bien. Dentro de ese proceso de calificación de oportunidades aparecen dos conceptos, el MQL y el SQL. ¿Listo? Básicamente son las dos fuentes de información que nos permiten calificar oportunidades. Y creo que es bastante fácil a nivel de mnemotecnia identificar de dónde viene. La M viene de marketing y la S viene de el equipo de ventas.
Entonces tenemos dos fuentes de información que alimentan el funnel de ventas, el embudo ese que veíamos de todas las oportunidades, a través de dos grandes equipos, el equipo de marketing y el equipo de ventas. Entonces, un MQL, un Marketing Qualified Lead, ¿sí? Es una oportunidad calificada por marketing, dice, es una oportunidad mejorada, es decir, ¿qué quiere decir mejorada? Que este señor, los equipos de marketing, ya hicieron un filtrado a través de todas sus capacidades, sus conocimientos y sus estrategias para entrar ese lead o esa oportunidad al funnel de ventas mucho más maduro, mucho más viable y con una más alta probabilidad. ¿Listo? Es decir, que ya llegue a la mitad del embudo. Si ustedes se acuerdan acá, vea, aquí, yo necesito que aquí, de aquí para abajo esté mi foco. Yo no voy a gastar mi energía en estas oportunidades que están aquí. Porque acá no sé si el cliente va a comprar, no tengo ni idea. A lo mejor está yendo a eventos porque le gusta comer refrigerios. Pero aquí yo sí me voy a centrar en trabajar en esas oportunidades. Entonces, el MQL, desde el punto de vista de marketing, me permite llevar esas oportunidades ya ahí, a la mitad del funnel hacia abajo, para que esté más cercano a la ejecución de compra. Dice, si desde el inicio el MQL está muy bien definido, muy bien calificado y bien segmentado, se gana mucho en el proceso, ¿no? Es decir, el apoyo de marketing es sustancialmente importante dentro de ese proceso de calificación. Dice, atraer este tipo de oportunidades incrementa notablemente las probabilidades de conversión en retorno de inversión en ventas. ¿Qué es lo que permitimos a través de un MQL adecuado o de la utilización de los MQLs adecuados? Vamos a incrementar la base de clientes, ¿sí? Porque un Marketing Qualified Leads no solamente puede servir para un proyecto actual, ¿sí? Entonces puede que este cliente diga, listo, yo asistí al evento de educación y me gustó. No, perfecto, muchas gracias, yo sí tengo intenciones de comprar. Al final puede que esa venta no se dé, pero estuvo también calificada la oportunidad desde el punto de vista de marketing que el cliente no está enfocado en soluciones de educación, sino que quiere mejorar su infraestructura de data center, ¿sí? Y terminó comprando o enfocándose en un proyecto de data center. Entonces, los MQL ayudan a incrementar una base de clientes real, madura, eh, creíble y confiable. ¿Listo? Orientar a los clientes desde la etapa de consideración de decisión. Entonces, como les dije, los equipos de marketing tienen una serie de herramientas que le permiten saber desde el principio si el cliente realmente tiene intenciones de compra o no. O nuevamente, valga eh, lo abierto del espacio, está yendo al evento solamente por asistir a eventos, por tomar corteles y por tomarse la foto con los amigos que no veía hace 20 años. Pero si el equipo de marketing realiza muy bien su labor, desde esa etapa temprana, desde el marketing, desde la ejecución del evento, vas a ver si el cliente tiene una orientación a una decisión de compra o no. Permite atraer, alimentar, informar y convertir las oportunidades. Aumenta el tráfico de oportunidades en el funnel de ventas, ¿no? Entre más yo información tenga bien calificada en la parte de arriba del embudo, pues más probabilidad hay de que esa cantidad de oportunidades se vayan a cerrar. Me explico. Si yo tengo 10 clientes potenciales, puede que yo de 10 clientes potenciales cierre el 20% de las oportunidades. Es decir, de 10 posibles clientes estoy cerrando dos proyectos. Si mantenemos esa misma tasa, pero la cantidad de tráfico de oportunidades es mucho mayor, entonces no hablamos de 100, no hablamos, perdón, de 10, sino de 100, entonces tengo 100 clientes calificados bastante bien y mantengo ese 20%, pues mi tasa de ejecución ya no solamente es desde el punto de vista porcentual, ya estoy cerrando 20 clientes en vez de cerrar dos clientes, y eso es dinero para la organización. Bien. Un buen proceso de calificación de oportunidades a través del equipo de marketing, entonces me trae posicionamiento, ¿cierto? Nidos, etcétera, etcétera. El SQL, por el otro lado, es la oportunidad calificada, pero desde el punto de vista del equipo de ventas, ¿sí? Entonces es el cliente potencial que el equipo de ventas califica a través de sus estrategias para hacerlo, ¿no? Generalmente se hace a través de una interacción con el equipo de ventas para mostrar ese tipo de interés a través de todas las capacidades que tiene el account manager para sacar ese tipo de información, para hacer entrevistas y reuniones adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Entonces, la diferencia entre el MQL y el SQL. Uno viene de marketing y otro viene de ventas. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer o identificar ese MQL y ese SQL? Lo que les dije, calificar las oportunidades, ¿no? Segmentar eso en dos grupos. Yo necesito saber en dónde enfocar. Entonces, el equipo de ventas o el de marketing tiene muchos puntos de entrada, puede ser a través de teléfono, campañas de correo electrónico, login, información técnica o información que se le suministra al cliente, correo electrónico, contactos, eventos, etcétera, etcétera. Vamos, y la idea es poder sacar un grupo de oportunidades calificadas. Esas oportunidades calificadas lo que le va a permitir al equipo es justamente esto, ¿no? De las 200 clientes que asistieron o que tenemos en base de datos, trabajar en los 40, en los 30, en los 20 que estemos más enfocados. Bien, no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta o nos bien ahí con el entrenamiento. Bien, gracias. Perfecto. Tipos de estrategia. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos visto en el ciclo de ventas, yo les hablé de una que termina siendo de las más tradicionales, que es la estrategia BANT. ¿Listo? Hoy vamos a ampliar un poco ese concepto y vamos a hablar de cuatro tipos de estrategia para calificación de oportunidades, que son BANT, la segunda que llama GPC, generalmente se conoce como GPC, pero es GPC, TBA, Champ y Medic. ¿Listo? Son cuatro tipos perdón, de estrategias de calificación de oportunidades que les va a permitir a su equipo, tanto de marketing como de ventas, calificar esas oportunidades y sacar MQLs y SQLs eh, exitosos, o sea, con alta probabilidad de cierre. Entonces, recordemos que era BANT, decía BANT, es una metodología que permite a los vendedores o al equipo de marketing calificar sus oportunidades para mirar si un prospecto tiene auténtica intención de compra. ¿Listo? El BANT viene por sus siglas en inglés que determinan Budget, Authority, Need y tiempo, timeline. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este método o esta estrategia? Califica cuatro verticales. Que el cliente tenga un poder adquisitivo, es decir, que tenga un presupuesto asignado al proyecto. Puede ser poco, medio, alto, no importa, pero que tenga un presupuesto. Segundo, que el proceso de ventas o el desarrollo de esa oportunidad se esté dando con una persona que tenga, si no al 100%, un muy alto nivel de autoridad en la toma de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esté hablando con quién es, ¿no? Y ahí, nuevamente, unas muy buenas prácticas de cuando ustedes generen sus eventos, sus presentaciones, sus capacitaciones, sepan muy bien con quién lo van a hacer, ¿sí? A qué público es el que quieren llegarle. Si yo estoy haciendo una capacitación de preventa, pues hombre, más del 80-90% de las personas que estén ahí deberían ser arquitectos de soluciones, ingenieros preventas, que estén enfocados en el tema porque le van a sacar provecho a esa sesión, ¿sí? Pasa lo mismo en los eventos. Es un evento comercial. Los ingenieros no deberían estar haciendo mayor cosa ahí. Eso no quiere decir que un ingeniero no pueda asistir a un evento de esos. Obviamente sí, pero un evento comercial, un evento de relacionamiento, entonces tiene que estar eh, relacionado con gerentes comerciales, gerentes generales, ¿cierto? Personas que tengan la autoridad de la toma de decisión. Ojo, en este tema de authority, no solamente es temas de negocio, ¿sí? Yo se los decía muy bien, es quién toma la decisión. Eso viene también muy de el conocimiento de la empresa. Ah, no, es que aquí en esta universidad quien toma la decisión es el rector, o no es el rector, sino es el gerente de infraestructura, o no es el gerente de infraestructura, sino el gerente de aplicaciones, porque es el que le tienen más confianza y es el decano, lo que diga el gerente de aplicaciones es palabra sagrada, ¿bien? Entonces, hablar o que en el proceso esté involucrado quien tenga autoridad. Necesidad, que realmente estemos supliendo una necesidad, ¿sí? Si nosotros no estamos supliendo una necesidad, vuelvo y digo, puede que se cierre el proyecto, pero el cliente no nos va a comprar más, o va a evitar comprarnos, o va a empezar a dilatar procesos posteriores de adquisición de tecnología. Y una no menos importante es el tiempo, ¿sí? El proyecto debe tener un tiempo determinado. ¿Cuándo el cliente desea realizar la compra?
Puede que sean 2 meses, puede que sean 3 meses, en un año, no importa, ¿sí? Lo que yo le decía del proceso de eh, crianza o madurez de oportunidades no calificadas o descalificadas, no importa, ¿sí? Con esta variable yo me permití saber que es una oportunidad que por el momento no va a tener la prioridad y la probabilidad alta de cierre, pero que posiblemente en un año o en 6 meses sí. ¿Listo? Entonces, BANT es Budget, Authority, Need y Timing, es decir, presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo. Está la segunda, que generalmente se llama GPC, pero ustedes están, lo que ahí tiene varias siglas. En general, los métodos de calificación de oportunidades están marcados por sus siglas en inglés. Entonces, esta estrategia es mucho más integral y califica las oportunidades no solamente desde el punto de vista objetivo, sino también desde el punto de vista subjetivo, que era lo que veíamos al principio. Entonces, esta involucra metas, planes, desafíos, plazos, presupuesto, autoridad, consecuencias negativas, implicaciones positivas y eventos críticos, ¿no? Entonces, ¿qué es un objetivo? Es entender cuáles son los objetivos del cliente, ¿sí? ¿Qué quiere hacer con ese proyecto? Ah, que quiero cambiar mi red de Wi-Fi. Ok, ¿por qué? Ah, porque es que necesito tener más ancho de banda para los procesos digitales de documentación en la organización. Ah, perfecto. Eso ya es un objetivo, ¿no? Acuérdense que los objetivos tienen que tener ciertas características, tienen que ser específicos, tienen que estar definidos de cierta forma, tener unas actividades asociadas, bla, bla, bla. Pero estar enfocado en los objetivos del cliente. Dos, el cliente debe tener un plan, ¿listo? Y esta palabra es súper clave. ¿Cuál es la estrategia? ¿Sí? Realmente arriba de los objetivos están los planes y arriba del plan está la estrategia, ¿no? Generalmente es así, uno tiene estrategia, debajo de la estrategia está el plan, debajo del plan están los objetivos y debajo de los objetivos están las actividades. Entonces, una actividad me permite cumplir con un objetivo, el objetivo me permite llevar a cabo un plan y el plan permite cumplir con una estrategia. Si el cliente no tiene bien mostrado esto, digamos que nuevamente no quiere decir que no se lleve adelante el proyecto. Puede que sí, puede que se cierre, pero van a haber dificultades posteriores o muy posiblemente va a ser un cliente que no los vuelva a comprar. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estrategia de, no sé, eh, transformación digital en la organización. Y eso fue el plan estratégico que le dieron a un gerente de tecnología. Usted en los próximos 5 años tiene que encargarse de la transformación digital de la empresa. Perfecto. La transformación digital posiblemente involucra redes, cableado, almacenamiento, data center, seguridad física, videoconferencia. O sea, hay una serie de proyectos que se pueden desprender a través de esa estrategia que le van a permitir. Entonces el cliente debería tener una estrategia bien montada. Desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los posibles desafíos? Evaluar cuáles pueden ser los posibles desafíos que tiene un cliente. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La decisión tiene que subir hasta Estados Unidos porque allá está el que dice si se aprueba o no. Bueno, tener en cuenta eso. Ah, y ese proceso dura 2 meses. Ah, ok, perfecto. Entonces, después de que le ponga la propuesta, se demora 2 meses para tomar la decisión. Yo debo tener en cuenta y con eso, acuérdense de cómo iniciamos la decisión, la predictibilidad. Te digo, ah, bueno, esta oportunidad es fija, me la van a comprar, pero la decisión la toman hasta dentro de 2 meses porque el proceso es así. Entonces, yo la pongo dentro de mis oportunidades predecibles para dentro de 2 meses. Bien. Tiempo, bueno, creo que ya hemos hablado ahí del tema. Presupuesto, la capacidad financiera y nuevamente el authority, ¿sí? La capacidad de decisión. Sin embargo, esta tiene dos elementos un poco más cualitativo que cuantitativo. El primero son las consecuencias, de ahí viene la C, de consecuencias, ¿no? Si ustedes ven aquí es Goals, Plans, Challenge, Time, Budget, Authority. La C es de consecuencias de el riesgo de no abordar tus desafíos y estas consecuencias son dobles. ¿Qué pasaría si usted no adquiere esta tecnología, si no cumple con el proyecto? Y aún adquiriéndolo, ¿cuáles podrían ser los posibles impactos? ¿No? No sé, entonces usted dice, voy a cambiar los dispositivos de cliente final. Perfecto. Eso en teoría, uno diría, tiene consecuencias 100% positivas.
Pero mentiras, ¿no? Hay personas que no están familiarizadas con la tecnología, voy a tener que hacer sesiones de capacitación para manejar la tecnología. O piensen en, nos estamos migrando de un tercero a Huawei. Y entonces el dashboard de administración del tercero, del competidor que estamos desplazando, ya llevaban con esa tecnología 20 años y estaban acostumbrados a configurar, a colocar casos de soporte, a interactuar con ese fabricante durante 20 años. ¿Qué tienen que hacer? Sesiones de capacitación, transferencia de conocimiento para poder hacerlo. ¿Listo? Y evalúa las implicaciones positivas y los eventos críticos que se pueden llegar a pasar. ¿Listo? Dice, esta estrategia es mucho más completa que el BANT, incorpora factores cualitativos, ¿no? Lo que yo les decía, no es solamente cosas puntuales, es más cualitativo, y se centra en una comprensión más profunda de necesidades y motivaciones. Es decir, que es un método que nos permite entender mucho más al cliente. ¿Bien? Está el tercero, que se llama CHAMP. ¿Listo? CHAMP. Entonces hasta ahora hemos visto Band, GPC, Champ y vamos a ver cuál es el cuarto que se llama Medic. ¿Qué es Champ? ¿No? Nuevamente aquí la buena o el tip es que se dejen llevar por la mnemotecnia, ¿no? Entonces Champ es de Challenge, Authority, Money y Priorization. Bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece una nueva palabra que es priorización y es determinar el nivel de urgencia que tiene la oportunidad del proyecto o la persona que está metida ahí dentro del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener varios proyectos de manera simultánea y hay que darle un nivel de prioridad más alto. Entonces, por ahora es más importante el tema de data center que el tema de eh, migración hacia red óptica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Este voy a nuevamente, así como el band, vuelve a ser un poquito más sencillo, ¿sí? Mide menos variables, pero incluye ese tema de priorización a la hora de que el cliente se involucre con ese tipo de procesos. Y el último se llama el MEDIC con doble D, ¿listo? Y ese tipo de estrategia MEDIC identifica métricas, quién es el comprador económico, el economic buyer, criterios decisión, identificación del dolor y un campeón. ¿Listo? Importantes elementos a rescatar. El primero, market o métrica. Esta metodología involucra un análisis del entorno y de qué es lo que está pasando a nivel tecnológico. Ejemplo, para todos creo que es muy notorio lo que está pasando desde la semana pasada con el tema de los motores de inteligencia artificial, ¿no? Entonces lo que está pasando con OpenAI, con SEC, eso efectivamente genera un impacto en el ambiente tecnológico y de seguro nos va a llegar el coletazo a todas estas tecnologías que ya están involucrando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son tendencias del mercado, métricas, ¿no? Entonces van a decir, ah, bueno, ¿y sus motores de inteligencia artificial están soportados que por OpenAI o están soportados por Tech? ¿O por qué tipo de algoritmos, ¿no? Y eso ya es una variable que, si ustedes se dan cuenta, el resto de metodologías no tenían en cuenta. ¿Bien? ¿Quién es el comprador economic? O sea, aquí miren que identifican dos roles, ¿sí? Esta es mucho más específica. ¿Quién compra y quién toma la decisión? Son dos roles que a veces suelen estar bajo la misma persona, pero a veces no. Me explico. Un gerente de tecnología. Tradicionalmente, el gerente de tecnología es quien toma la decisión y también es el que compra, porque de ahí sale el presupuesto. Pero también hay muchos proyectos en donde quien compra no es el mismo que toma la decisión. Entonces yo tengo que enfocar más esfuerzos y dedicar más esfuerzos a trabajar ambos frentes de trabajo. Es decir, tengo que trabajar al cliente desde el punto de vista económico y tengo que trabajarlo con otro que es el decision criteria. Y muchas veces esto no tiene ni temas económicos, ¿no? Entonces el que toma la decisión es alguien que simplemente es un administrativo, ¿sí? Puede ser que el gerente administrativo es el que toma la decisión de la compra. Un ejemplo, los proyectos de colaboración y videovigilancia, ¿no? Un circuito cerrado de televisión. ¿Quién es el encargado de la seguridad física de un edificio? Generalmente un gerente administrativo. Él no tiene ni idea a veces de mm, a detalle de temas tecnológicos, posiblemente no maneja el presupuesto, ¿sí? No es la persona esencial, pero es quien toma la decisión de ese proyecto, ¿listo? Entonces aquí identificamos nuevamente dos roles que pueden ser separados. Aparte de quien toma la decisión, se verifica cuál es el proceso de decisión y es
cómo compra la empresa. Entonces, no sé, lo hace a través de, no sé, por ejemplo, para gobierno, SECOP. Entonces, si es SECOP, SECOP 2 y todos estos tipos de procesos que existen para compra de entidades públicas, entonces eh, se hace de esta forma. O lo hace a través de un ente privado, o lo hace a través de un tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La I, de identificar el dolor. Nuevamente, asociar el proyecto, la tecnología a em, una necesidad puntual, ¿sí? A algo que la organización realmente necesite. Y a mí esta última también me gusta bastante porque es el champion, ¿no? Y ese champion a veces puede ser alguno de estos dos, pero también a veces puede ser otra persona externa. ¿Cuál es la definición del champion o el campeón? Es esa persona que se vuelve nuestro aliado dentro del cliente para promocionar y posicionar la tecnología. Y aquí muchas veces este champion es un ingeniero. Y es esa persona que dice, sí, es que a mí me gusta Huawei, es que me queda mucho más fácil configurarlo, es que configurando X tecnología me demoró 2 horas, mientras que con Huawei yo me demoro 20 minutos haciendo la configuración o la puesta en marcha de un equipo. Y yo quiero tener Huawei, me gusta, me funciona bien, no se me cae tanto, ¿no? A veces los equipos de soporte y servicios, es que esto se cae muy poco. No hay que reiniciarlo, no hay que colocar tickets de soporte, esto funciona como un relojito. Entonces, ese champion es ese campeón que nos ayuda a que estos señores tomen la decisión, que este señor tome la decisión y que este señor compre. Y vuelvo y digo, muchas veces, en muchos casos, este señor no tiene nada que ver con equipos financieros, comerciales, puede ser también un administrativo, puede ser un desarrollador de negocios, un ingeniero, no importa, ¿sí? Y hay que también identificarlo y desarrollarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, siguiendo este marco, MEDIC le va a permitir a los equipos de ventas, perdón, a los equipos de ventas obtener una información completa sobre las necesidades, motivaciones y dinámicas de la toma de decisiones de la empresa, evaluando aspectos cuantitativos y cualitativos de forma integral. Y entonces ahí es donde aparece la pregunta. Bueno, ¿y entonces yo qué hago? ¿Cuál aplico? ¿Cierto? ¿Cuál utilizo? Bueno, entonces el tip es construirse una tabla, esto simplemente es un ejemplo, en donde ustedes van a construir una matriz y van a colocar los diferentes métodos. Hay más, ¿sí? Si ustedes averiguan, hay uno que se llama ANUM, que es Authority, Need, Urgency and Money, ¿sí? ANUM. Existen varios. Yo les quise traer hoy como los más comunes. De hecho, los más comunes son generalmente este y este. ¿Listo? Para la calificación de oportunidades. Pero para saber cuál y por qué lo utilizo es crear una tabla, ¿no? Y esa tabla me permite tener, por un lado, los frameworks, los métodos de calificación de oportunidades y por el otro, factores de decisión que me ayuden a identificar cuál utilizo. Entonces, el primero puede ser fácil de usar. El BANT, ¿no? Bueno, aquí es con T-BANT. ¿Es fácil de usar? Sí. ¿Por qué? Porque solamente mide 4 métricas, son muy directas, son muy obvias, son muy cuantitativas, ¿no? Entonces, sí. ¿Se acuerdan? Lo vimos que tienen como 8 o 9 variables. Entonces, esto lo vuelve complejo, porque yo tengo que verificar variables que no solamente son cualitativas, perdón, cuantitativas, sino también cualitativas, de hablar con el cliente. Champ vuelve a ser como Band, mucho más fácil. Medic también se vuelve complejo. Acuérdense que hablamos de el tomador de decisión, el comprador económico, el campeón, ¿sí? Y ustedes pueden agregar cuántas variables une, ¿sí? Por ejemplo, ¿se ajusta a mi organización o no? Entonces, Band, generalmente sí. Estos generalmente a veces no se ajustan porque estos requieren de varios recursos, varias personas involucradas en el proceso para calificar la oportunidad, ¿no? Entonces, alguien que hable con el comercial, alguien que hable con el técnico, alguien que hable con el administrativo. Son 3 roles diferentes, 3 reuniones diferentes, eso genera plata. A veces la empresa no tiene el recurso para hacerlo, ¿bien? ¿Cuánto me demoro haciendo eso? Tratar de cuantificarlo, ¿no? Y eso ya va a cada empresa. Entonces, yo calificando una oportunidad por el método BANT me demoro 2 días, 5 días, un día, etcétera. Tratar Esto también es súper importante, ¿no? Tratar de cuantificar cuánto me cuesta hacer eso. Entonces yo voy a sacar
a X personas de su labor o le voy a dedicar tantas horas eh, de su labor diaria a calificar oportunidades y puedo llegar a cuantificar cuánto me cuesta calificar cada oportunidad, cada cliente, ¿no? $1.25, $5. Bueno. La creación de esta matriz le va a permitir a usted definir cuál es el método más adecuado. Si se va por el BAN, por VC, por CHAM, por médico, por todos los que hay ahí en el mercado. Obviamente, los más utilizados son y este por facilidad y este porque involucra cierto tipo de cosas. Bien. Finalmente, para dar ya cierre a nuestra sesión, entonces, algunas mejores prácticas en la calificación de oportunidades, ¿no? Primera, hacer preguntas de calificación de clientes potenciales, ¿no? Desde las primeras etapas, haga preguntas de cuándo quiere comprar, usted qué papel juega dentro de la toma de decisiones, ¿cierto? ¿Cuál es su tamaño, sus características? ¿Cuántas oficinas tiene? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Tiene sucursales? ¿Está de manera regional? ¿Usted cómo compra? FOB, ¿sí? DDP, en Miami, en Colombia, todo ese tipo de preguntas, bien. Identifique los puntos problemáticos, ¿sí? ¿Le está fallando? Cuénteme. Acuérdense que aquí yo les mencionaba un tema de la confianza, ¿no? La confianza es súper clave. Gánense la confianza del cliente. Si ustedes se ganan la confianza del cliente, él les va a contar cuáles son los puntos. Y todos los clientes tienen problemas. El cliente que le dice a ustedes, no, es que esto funciona perfecto, nosotros tenemos procesos súper bien montados y la tecnología. No, mentira. Todos tienen alguna falla, todos tienen algún inconveniente, todos tienen algún problema. Bien. Centrar o hacer preguntas centradas en esos problemas, en esos puntos problemáticos, permite abrir la puerta a mejores conversaciones. Recuerden, sinceridad, confiabilidad de parte y parte. Recuerden lo que vimos en el tema de negociación, entender las partes, ponerse en el lugar del otro, no centrarse únicamente en mi interés. ¿Sí? Mi interés es que usted me compre ese proyecto por 100 millones de pesos. No, es que yo tengo 80. Ah, no, de malas vale 100. No, ¿y por qué solo va a dedicar 80? ¿Por qué los otros 20 no? Podría de ser un crédito, bueno, etcétera, etcétera. Pregunte sobre su proceso de toma de decisiones, cómo es el flujo, quiénes están involucrados, qué toca hacer, hay que hablar con algún ente externo para ayudar a que ese flujo sea más rápido. Haga preguntas centradas en esos procesos. ¿Listo? Eso es importante a nivel interno, ¿no? Defina qué significa para usted o para su empresa un cliente potencial calificado. Es decir, cuáles son las características que vuelven a un cliente bien calificado. No, el precio. Puede ser que sea el precio, ¿sí? Si el factor más clave es el precio, entonces siempre el factor prioritario entre los métodos que vimos va a ser la plata. Sin tiene plata ni sigamos, ¿bien? Y cada empresa es diferente, completamente diferente. Hacer preguntas centradas en el cliente, en su forma de trabajar, en su personalidad, en su manera, ¿sí? Siempre de manera asertiva. Pruebe diferentes procesos o diferentes métodos, ¿sí? Puede que con el BAND no sea suficiente. Utilice MEDIC, utilice PC, mézclelos, ¿sí? Cámbielos dependiendo del proyecto, etcétera, etcétera. Si es un proyecto, por ejemplo, de corto plazo, de un ciclo de venta muy rápido, utilice Bant. Más rápido le va a permitir hacerlo. Si por el contrario es un proyecto costoso, que involucra muchas áreas, que va a tener muchos challenges, ¿no? Por ejemplo, entonces utilice PC o MEDIC, que permiten evaluar ese tipo de variables, ¿no? El cliente se ajusta a eso que usted determinó como cliente ideal, ¿sí? Usted cuenta con la información correcta sobre la empresa y los encargados de toma de decisión, es decir, la información está actualizada, estoy hablando con quien debo actuar, la fuente de donde tomé esa información es correcta, ¿sí? Mira, quieren que esto pasa muchas veces, ¿no? A veces le falta información, es un chisme de pasillo, que es que tal empresa quebró, que es que tal empresa compró, que es que tal empresa quiere cambiar de tecnología, sí, pero evaluemos muy bien esa información, filtrémosla muy bien para entrar a un proceso de calificación adecuado. Miren, esto es importantísimo. El cliente que está interesado en comprar es un cliente que de manera regular visita los contenidos de ventas y marketing. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Se mete a la página, solicita información, le pide información a los comerciales, va a los eventos, ¿no? Entonces va y entonces ves un cliente que uno lo ve en repetidos eventos y dice, bueno, este man por alguna razón está interesado en nuestra tecnología, o es en una persona en particular, o es en un proyecto en particular, ¿sí?
Y finalmente, sea una empresa que haya expresado de antemano interés en nuestras tecnologías. Hay algo que le debe llamar la atención para suplir sus necesidades. ¿Listo? Disculpen por los 10 minuticos que me tomé de más. Les agradezco mucho por su tiempo el día de hoy. Quería mostrarles y hablarles un poquito de cuál es el proceso de calificación de oportunidades, cómo deben abordar este proceso. Vimos 4 metodologías básicas para hacerlo y al final un conjunto de mejores prácticas para poder llevar adelante su proceso de calificación de oportunidades. Muchísimas gracias. Recuerden, porfa, inscribirse y asistir a nuestros entrenamientos. Seguimos con unos contenidos bastante nuevos y buenos. Eh, Deben esa información a sus equipos internos y les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Procedemos a tomar unos 5 minutitos para dar las instrucciones. A modo de cierre ya de este mes de enero, esta fue la última sesión que corresponde a Opportunity Qualification y para ello les pedimos que nos apoyen con validar su asistencia. El enlace que les compartí los dirige a esta publicación que vemos en pantalla. Simplemente siempre recordar haber iniciado sesión y aquí evaluar del 1 al 5 qué les pareció el entrenamiento. Si siendo 1 insatisfactorio y 5 excelente, y es opcional dejar un comentario u opinión sobre este o futuros entrenamientos. Le dan clic en enviar y con esto nos apoyan en tener retroalimentación sobre las sesiones y también haber validado su asistencia. También recordarles que brindamos una constancia de participación por aquellos que asisten a lo largo de las sesiones del mes. Entonces, si ustedes desean obtenerla, simplemente hacen clic en este enlace que los dirige a la publicación principal, donde algunos ya habrán llenado su registro y quienes no todavía pueden realizarlo. Aquí, con sus datos personales que nos dejan como nombre y correo, es como podemos emitir su constancia. Estas se las hacemos llegar la siguiente semana al correo con el que se registraron y también la invitación a los próximos entrenamientos de febrero también se las estaremos haciendo llegar. Inician el 4 de febrero, entonces también para que se puedan registrar. Y como último, tenemos un ejemplo de la herramienta de We I Know, que también tiene su versión para Chat, donde pueden consultar y hacer comparaciones sobre los productos empresariales. En este ejemplo se le preguntó cuáles son las especificaciones del hardware entre un switch AR720 y el AR730 que contribuyen a unas diferencias de performance en diferentes aplicaciones y nos despliega la respuesta donde da las especificaciones técnicas e incluso te dirige a las fuentes donde de donde sacó esta respuesta. Y como vemos aquí podemos dirigirnos a la página de soporte para poder consultar con más detalle la documentación de estos switches. Y también recordarles que mediante el uso frecuente de esta herramienta, tanto ustedes pueden ayudar a resolver sus preguntas como también son incentivados con premios productos Huawei. Y para ello les comparto el enlace de este programa exclusivo para partners, donde mediante su registro ustedes reciben un correo de confirmación y posterior pueden iniciar a realizar las actividades aquí descritas que mes con mes se les van asignando monedas que además son canjeables por productos Huawei. Simplemente leer aquí las instrucciones, llenar el registro y ya estarán participando por alguno de los premios. Aquí los pueden consultar, incluso dirigirse a la tienda donde ya cuando tengan las monedas necesarias para el producto de su interés, las pueden canjear y toma un periodo de 15 a 30 días para poder recibirlas en su domicilio. Aquí igual se publican mes con mes los ganadores y cualquier duda respecto al programa nos pueden consultar aquí directamente a Ingrid o a mí, nos pueden mandar un mensajito. Esperamos verlos en las próximas sesiones y muchísimas gracias por asistir. Muy buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias.